tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de la Galería de lo Infinito? El día de hoy estamos en este lugar para llevarles un nuevo relato, una historia que nos compartió por ahí el amigo Francisco. Esta historia es interesante, amigos, quédense a verla. Escúchenla hasta el final porque tiene un trama que al final del video lo van a entender. Ustedes van a saber qué fue lo que pasó. Era el año allá, amigos, del 85, cuando él y sus amigos, su bolita de amigos, o digámoslo así, su pandillita, como les decían, pues jugaban a diestra y siniestra. Ellos disfrutaban simplemente de la vida, disfrutaban de que eran unos muchachitos de muy pequeños, unos pequeños niños que muy intrépidos. Esta historia se titula Las tres lechuzas. Es algo, créanme amigos, es algo impactante. Es algo que les va a gustar. Así lo recuerda él. Pasaban por una calle donde había un cerezo gigante, muy grande, donde pues prácticamente siempre, casi siempre, más aún en las noches donde la luna estaba muy alumbrada, había tres lechuzas. Estaban posadas ahí, como esperando presas. Decían ellos que pues prácticamente cazaban ratoncitos o lo que fuera. Pero lo raro es que nadie más las veía. Nadie más sabía que estas lechuzas estaban ahí. Así siguió el tiempo. Lo raro es que ya era muy común, y para él, así me lo comentó, para él era algo de rutina que se perdieran los niños en esta localidad. Que los niños, por ejemplo, que iban al monte, al río, o jugaban ya muy de noche, de repente se perdían. Y claro, así sucedía. Para él era ya algo normal, algo que pasaba. Pero ahora en estos tiempos, él escuchó el relato de las brujas, el relato que por ahí les compartí, de las brujas del cerro. Entonces, si no lo han visto, pues vayan a verlo, está aquí abajo, así se titula. Resulta que él, pues así iba creciendo, creció por un buen tiempo, hasta que, digo por un buen tiempo porque después él se mudó de ahí. Tuvo que irse con toda su familia a otra localidad, a Guadalajara, por busca pues de un mejor futuro, ¿verdad? De trabajo para su familia y todo esto. Se fue por unos años hasta que pues de nuevo la vida quiso regresarlo a su origen, a donde él nació. Al llegar, él ya era un muchachito de 13 años y se reencontró con sus otros amigos, que eran bastantes. Entre ellos nos comenta a Iván, quien aprovecharemos para mandarle un saludo. Creo que va a estar escuchando este relato porque así me lo encomendó Francisco. A Iván, a Chava también, y pues desafortunadamente a Jesús. Y ya van a saber por qué. Ellos en el reencuentro salían a jugar ya a diario. Iban a las canchitas a jugar, iban al monte, iban al río, hacían actividades, muchas. Pero se acordaron de aquellas lechuzas que ellos pasaban, y las pasaban porque ellos tenían que pasar una barranca para ir a un lugar que ellos tenían secreto, y de hecho muy peligroso. Eran unas cloacas por allá en el monte, tapadas entre maleza, donde las aguas negras de ese pueblito y los de los alrededores ahí las trataban, o prácticamente ahí se almacenaban, porque tratar era algo que, como me lo dijo Francisco,
nunca lo hicieron. Ahí siempre estuvo olvidado. Recordaron ese día, ese lugar, y decidieron emprender camino hacia allá. Decidieron retomar viejos tiempos y una experiencia más ahí. Y así lo hicieron. Fueron hacia allá, estuvieron hasta tarde. De hecho, pues bebieron ahí un poco, como todos muchachitos rebeldes quisieron pasarse un poco de rebeldía, y así lo hicieron. Ahí bebieron un poco, estuvieron un buen rato, hasta que fue la hora de regresarse. Y como de costumbre, como lo hacían en aquellos buenos años, fue noche. ¿Y qué creen? Allá a lo lejos, llegando a ese cerezo que en otras partes de aquí de México le llaman capulines. No sé cómo se le llama en otros países, pero aquí se le llaman cerezas o capulines. Al llegar a ese cerezo, pues el cerezo desafortunadamente ya estaba seco, pero ahí estaban las 3 lechuzas otra vez. Eran ellos 4. Tenían más amigos, pero ellos eran los más allegados, los de que tenían mejor relación. Entonces recordaron esos momentos y recordaban que esas lechuzas sentían como si les hablaran, que los veían por todo el camino. También escuchaban como si ellas murmuraran entre ellas, algo pues prácticamente inentendible, como susurros. Llegaron a su casa y así siguieron por un tiempo, sin novedad alguna, hasta que un día fueron a las cloacas otra vez. Ya unos añitos después, fueron hasta allá. Y al llegar ahí, todo pues normal para ellos. Llegaron a tomar. Era el lugar donde sus papás nunca los buscaban. Bueno, prácticamente ahí nadie acudía. Y ese día quisieron explorarlo. Entraron hacia adentro, pues prácticamente. Era un lugar con un olor horrible, con un aspecto muy tenebroso. No se veía nadie. Cuando ellos eran pequeños nunca se atrevieron a entrar por miedo, pero ya más grandecitos y envalentonados quisieron hacerlo. Se fueron preparados, ya traían por ahí sus linternas y pues emprendieron su camino. Se entraron a estas cloacas, caminaron un buen rato hasta que vieron una bajada. Desafortunadamente, muy tarde, porque pues esta bajada con el agua que iba corriendo y todo pues lo que ahí había, desafortunadamente resbalaron. Todos ellos resbalaron. Y ahí fue cuando Jesús, era el más pequeño de ellos, se quebró un pie. Gritaba de dolor, pero no podían salir. Aunque el agua les llegaba apenas a la cintura, no sabían por dónde salir. Y así iban caminando, iban viendo todo el panorama, iban buscando salidas, hasta que llegaron a una parte como un cuarto, algo así como una bóveda. Y lo que vieron ahí fue algo que los marcó hasta el momento. ¿Cómo se los digo, amigos? Ahí vieron restos de ropa, pero de ropa infantil, de ropa pues prácticamente ya vieja, ya sus zapatitos también, y pues vieron también restos de huesos. Ustedes saben a lo que me refiero, amigos. Fue tanto el estruendo que en sus mentes causó esta escena, fue tanto el miedo que ellos tuvieron, que al simplemente ver esos restos, esos, ¿cómo le diremos, amigos? Esa cosa escalofriante ahí, corrieron intentando salir en la primer cloaca que ellos pudieron meterse. Ellos sabían que por la que habían entrado no iban a poder salir porque ya lo habían intentado por un buen rato.
la primera que encontraron, salieron y pues prácticamente sí lo hicieron. A empujones, a jalones y tirones y como pudieron, salieron. Y de hecho salieron en una parte más alta que de donde entraron. También un poco más alejada. Ya estando ahí decidieron ellos ir a dar aviso. Pues prácticamente decirle a sus padres, a los mayores, lo que habían visto. Ya iban caminando por el camino, de hecho ya noche, más de lo normal, pero llevaban linternas. Estaban muy asustados, estaban tristes. Y pues Jesús, imagínense, él estaba con un dolor muy grave, muy grande. Y pues amigos, en ese entonces quiero comentar, aunque creo que no es necesario, pero en ese entonces no había celulares. No había cómo comunicarse con sus padres. Así que pues, a como pudieron, cargando a Jesús, iban caminando y hasta que llegaron de nuevo al cerezo. Y ahí en el cerezo estaban las 3 lechuzas. Pero estaban sonriendo, amigos. ¿Han visto la escena? Hay una escena muy famosa de una película que fíjense que justamente lo acabo de olvidar. Y también no quiero mencionarlo mucho por derechos de autor y todo esto. De un gato con una mujer que va a un país de maravilla, una niña. Hay una escena donde se ve en una luna con una sonrisa casi de oreja a oreja. Pues así veían espero todos la identifiquen, amigos. Así veían a estas lechuzas con una sonrisa casi pegada a los ojos, dándoles vueltas por todo el ojo. Pero fíjense qué es lo raro. Si ustedes, bueno, creo que todos sabemos un poquito de estos animales, aunque sea muy poco, sabemos que tienen pico. Pero ahí fue lo tenebroso porque me comenta que no tenían pico. Que estas bestias, estas cosas, estos espectros o como le podamos llamar, más bien tenían boca. Y que por cierto muy asquerosa, muy tenebrosa. Esa sonrisa y esos ojos saltones, enormes, los veían fijamente, como si se coordinaran para encaminar sus cabezas y verlos hasta el final. Llegaron con Jesús, pues inmediatamente lo llevaron al hospital. Desafortunadamente para Jesús, su rodilla se había fracturado y se había fracturado de una manera grave, a lo que tuvieron que hacerle unas cirugías. Tuvieron que, pues prácticamente, hacerle más de una cirugía. Tuvieron que hacer un trabajo, pues muy bueno, los doctores. ¿Saben qué es lo misterioso? ¿Recuerdan que al principio les dije que este video tenía trama? Muy bien, amigos, pues miren, cuando ellos regresaban de este lugar, siempre había una viejita, una señorcita que ella le decían Doña Chole, que cuando pasaban, ella siempre les daba pues alguna fruta típica del lugar, cerezas, duraznos, ciruela, lo que así fuera. No pasó nada fuera de lo normal. La señorcita siempre era una señorcita muy feliz. De hecho, ella era tía de uno de ellos. Por eso pues nunca desconfiaron de eso. Hasta que ella fue a verlos y llamó a los muchachos y les dijo que qué había pasado. Ellos le contaron, como le habían contado a todos, pero también les preguntó sobre las lechuzas. Así que ellos tuvieron que decirle. Y ella les comentó que esas lechuzas eran unas brujas, que eran de otra comunidad y que tenían un acuerdo con los dirigentes de este poblado para llevarse 1 o 2 niños de vez en cuando para sus actividades de brujas, que tenían que ir con ellas porque ellas son las que les habían causado ese mal,
que solo ellas, que fueran y pidieran disculpas, que solo ellas podían ayudarlos. A Jesús lo operaban una y lo operaban otra vez. De hecho, ya les habían comentado que era muy probable que le tuvieran que cortar el pie. Los 3 amigos restantes, pues llenos de miedo, pero también de esperanza, que fue el único motivo por lo que ellos fueron hasta este lugar. Fueron de noche, no encontraban a las lechuzas hasta de bajada, cuando las vieron, pero pues ahí fue una escena muy terrorífica, muy tenebrosa, porque las vieron abajo, paradas en el suelo, y ahí vieron su verdadero tamaño. Eran unas lechuzas de aproximadamente 1,5 metros. No eran pájaros normales, no eran de esas aves nocturnas. Ellos, sin decir más, solamente les dijeron que los perdonaran, que si alguna vez las habían ofendido o algo les habían hecho, las perdonaran, que por favor no dejaran que a su amigo Jesús le pasara algo malo. La infección que él tenía en la rodilla era muy grave, era gravísima, justo por eso querían cortarle su pie. Entonces, estas lechuzas, sin ninguna palabra, sin ningún sonido prácticamente, simplemente abrieron camino y les dieron el paso. Y así lo hicieron, ellos se fueron. Y como por arte de magia, a Jesús todo se le fue mejorando. Él ya no tuvieron que amputarle la pierna. Prácticamente con la cirugía que le realizaron, pues quedó listo. Se fue amenorando sus dolencias, se fue mejorando ya con el tiempo, pero no por completo. Él hoy camina un poco chueco, así digámoslo, para que todos los que escuchen entiendan. Y ellos 4 recuerdan este momento, recuerdan ese capítulo de su vida como si hubiera sido ayer. Quiero mandarles un saludo a los 4 que estoy seguro que están escuchando esto. Y claro, me lo pidieron solamente mencionar sus nombres. No vamos a decir dónde sucedió, tampoco vamos a decir apellidos ni nada, pero pues si gustan aquí comenten, y si no, pues igual no pasa nada. Si quieren ser anónimos, se respeta su decisión. A todos los demás, espero les haya gustado este relato. Ellos son los 4 amigos y es el relato de las 3 lechuzas. Espero les haya gustado. Si fue así, les encargo por favor ahí que me dejen un like. Los que son nuevos, por favor suscríbanse. No cuesta nada, es gratis para ustedes, pero a mí me va a ayudar muchísimo. Este es su amigo de la Galería de lo Infinito. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.